Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de multimedia en la Asociación General. Queremos estudiar juntos nuestra escuela sabática del sábado 26 de mayo 2012. Nos gustaría estudiar juntos con nuestra hermana Raquel Orce y con su servidor Petkov. Antes de entrar en este tema tan solemne y tan espiritual, nos gustaría hacer una oración en silencio juntos con ustedes. Amén. El título de nuestra lección es Una escuela, la escuela en el desierto. Seguro hay muchos que pueden decir, no vivimos nosotros en un desierto, vivimos un mundo bien asociado, con muchas comodidades, pero espiritualmente sí vivimos en un desierto. Porque entendemos que Israel estaba en el camino saliendo de Egipto y entrando en Canaán. Y de una manera igual nosotros salimos de Egipto en el sentido del mundo y entramos en el Canaán celestial. Andamos por el camino de la santificación. Y nuestra vida diaria siempre enfrentamos muchas pruebas, muchas tentaciones, dificultades. Y en estas pruebas y dificultades parecemos mucho al Israel que también andaba en el desierto. Y de este punto de vista nos gustaría ver las experiencias que los hijos de Dios tenían en su tiempo y aprender mucho, aplicarlo en nuestra vida diaria y nuestra vida espiritual. Nos gustaría ver aquí en la primera pregunta qué significativo incidente presentó a Israel una verdad básica y central del Evangelio. Vamos a ver en qué circunstancias estaba Israel en ese tiempo, qué experiencia tenían ellos y qué lección también debían aprender. Ellos habían estado en el desierto un periodo importante de tiempo y el Señor los había protegido y guardado en una forma maravillosa. Inclusive ni ellos mismos eran conscientes de los peligros que el Señor les había evitado y de la forma maravillosa que los había protegido. Ahora, como resultado de un rechazo deliberado de la dirección de Dios, ellos de nuevo se lamentan y añoran su estadía en Egipto. Y ese momento implicó una ruptura con la protección que Dios les había concedido hasta entonces. Así que, de acuerdo a patriarcas y profetas, se nos explica que Dios retiró la protección sobre ellos. Y entonces innumerables serpientes ardientes se dispersaron por el campamento de los israelitas y empezó una muerte sistemática de los habitantes por estas mordeduras venenosas. Así que eso implicaba un antes y un después en su relación espiritual. Para nosotros es muy significativo el hecho de que en el momento en que nosotros cuestionamos a Dios, la forma que Él nos está dirigiendo, lo que está pasando en nuestra vida, y creemos que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, o que nuestros planes corresponden a un modo mejor de ver las cosas, el Señor se retira. Porque nosotros ya nos hemos separado de Él. Y al separarnos nosotros de Dios, al abandonarlo, entonces quedamos a merced de aquello que nosotros queremos, estar sin Dios, hacer lo que nosotros queremos, e inmediatamente caemos en el mal, porque ya estamos conduciéndonos mal. Y en el momento en que la serpiente nos muerde,
cuando caemos en el pecado, cuando estamos en la miseria y en la desgracia, en ese momento el Señor no nos abandona. El Señor acude a nuestro socorro a pesar de que estamos así por nuestra condición. Y entonces es ese maravilloso ejemplo de que se levanta la serpiente como Dios lo ordenó, porque el pueblo fue a Moisés y le dijo, ora por nosotros a Jehová para que aparte estas serpientes de nosotros. Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos con esa declaración reconocían que Dios las había apartado de ellos hasta ahora, porque las serpientes siempre habían estado en el desierto. Ahora ellos le piden a Moisés que lo haga, Moisés lo hace, pero Dios no simplemente elimina las serpientes, no lo hace así, y podía hacerlo, sino que le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce, colócala sobre una asta, levántala en alto, y todos los que miren vivirán. Y eso es interesante porque nosotros hacemos algo malo, vamos a Dios y queremos que Dios lo resuelva inmediatamente y que el mal se convierta en bien y que todo sea como que no hubiera pasado nada. Ahora Dios dice, las serpientes están ahí, la mordedura está presente. Así que si la fe es el don de Dios, el poder para ejercitarla es nuestro. Así que ellos tenían que hacer el esfuerzo de mirar. Cuando nosotros caemos en el pecado, cuando nos hemos caído en el suelo y estamos revueltos en nuestra miseria y en nuestra desgracia, es el momento de mirar a Jesús. Y Él promete rescatarnos. Gracias. Es interesante que mirar una serpiente de bronce en esas circunstancias trágicas y peligrosas no parece muy lógico. Es bastante difícil de una persona racional, de una persona que no cree a Dios, eso no tiene ningún sentido. Tiene más sentido agarrar un palo, protegerse y matar la serpiente, luchar con poder física nuestra, buscar soluciones químicas, algunos antiveneno y todo eso no puede llegar a la mente. Pero así nada más dejarnos y mirar a una serpiente de bronce, eso requiere mucha fe, eso requiere mucha confianza. Y eso es que Dios demostró. Y así es en la vida espiritual, los problemas van a venir, las acusaciones contra nosotros van a venir, experiencias amargas en la vida sí también, y vamos a enfrentarla y ellos nos van a morder. De toda manera, todos los días quizá en nuestra vida, pero la única solución que Dios nos da es mirar a la serpiente, mirar a Jesús, porque entendemos que Jesús es el símbolo, la serpiente en ese sentido es el símbolo de Jesús. Pero la serpiente normalmente no es algo positivo, es negativo. La serpiente es más un símbolo del diablo, de Satanás. ¿Y cómo en ese sentido vamos a tener un símbolo tan raro ilustrando a Jesús, que es el santo ser, que es prácticamente lo mejor que hay? En ese sentido es la segunda pregunta. Cuando esta ilustración fue una realidad y cumplió lo que el pueblo experimentó en el desierto. ¿Qué símbolo es esta serpiente y por qué es símbolo de Jesús en este sentido? ¿Y qué experiencia tenía el pueblo cuando eso prácticamente se sucedió? Que se levantó la serpiente abajo, arriba, y la gente podía mirar y salvarse por esta mirada. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto se cumplió en el Monte Calvario. Y por eso es significativo comprender cómo la serpiente se convirtió en el símbolo del pecado. Se convirtió en el símbolo del pecado porque fue el animal que el ángel caído usó como un medium, de hecho, para tentar a Adán y a Eva.
La serpiente era un animal extremadamente hermoso, espectacular y fascinante. Así lo dice Patriarcas y Profetas antes de la caída en el pecado. La consecuencia directa de la caída en el pecado es que este animal recibe una maldición específica por haber sido un instrumento para la caída. Y en ese sentido se convierte en un animal que generalmente las personas sienten repulsión, temor y aborrecimiento inclusive. Ahora, ¿qué paralelismo tenemos nosotros con Jesús como nuestro Salvador pendiendo de la cruz en cuanto a la profecía que anunciaba y que Jesús mismo pronunció, que el Hijo de Dios tendrá que ser levantado así como lo fue la serpiente en el desierto? Sabemos que cuando Jesús fue clavado en la cruz y la cruz fue levantada, el deseo de todas las gentes nos dice, y él pendía entre el cielo y la tierra. En ese momento los pecados de toda la humanidad estaban sobre él. Y él se hizo pecado, no habiendo cometido pecado, por el pecado de nosotros. Y en ese sentido fue el cumplimiento de la simbología de la serpiente como símbolo del pecado, porque él se hizo pecado y él tomó carne de pecado y él tomó una naturaleza pecadora cuando él vino a la tierra, y en ese sentido simbolizaba en sí mismo el portar, el llevar sobre sí la culpa del pecado. También en lo mismo tiempo podemos entender que eso refleja en su muerte, porque sabemos que por una forma de imputación se imputó el pecado de todo el mundo sobre él. Entonces, sin pecar él mismo, sin ser culpa él mismo, él se encargó con la culpa de la humanidad, se encargó con el pecado de la humanidad. Bueno, es un símbolo increíble, un símbolo muy importante. Vamos a ver en la pregunta 3 qué profecía mencionó Moisés conectado con el Mesías y con el futuro Mesías que debía venir. Moisés estaba despidiéndose del pueblo y ya estaba cerca de su final, y él les dijo: os anuncio a un profeta que vendrá después de mí, pero como yo, a él oíd. Esa profecía era conocida en el Nuevo Testamento y se esperaba a ese profeta que Moisés había anunciado, y de hecho era el Señor Jesús mismo. Y cuando leemos Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2 encontramos una referencia directa a esa misma declaración que había hecho Moisés acerca de Jesús. Y en Hebreos se nos dice: pero él mucho más es que Moisés. Entonces, en ese sentido, aquí se nos presenta algo muy importante que confirma de nuevo esa simbología de la serpiente que implicaba el pecado, porque Moisés era un ser humano. Él no era un ser sobrenatural. Él no era un ser superior. Y en ese sentido fue muy significativo porque él pecó más veces de las que sabemos. Y también, como veremos en otra parte de la lección, pasó por la muerte, pero también resucitó. Y en ese sentido encontramos todavía esos mismos paralelismos que el propio Moisés presentó de Jesús. De una forma muy directa, Moisés habló, una forma muy clara, pero el pueblo todavía no entendía. Aquí en la lección, en pregunta 4, entramos en otra situación. Es un otro ejemplo, otro evento, otra situación y también una otra tentación y un otro milagro que Dios hizo. Estamos en un lugar muy importante. El pueblo de Dios tiene ahora un otro problema, el problema de Set. Y leemos aquí qué sucedió
en el desierto cuando el pueblo estaba muy sediento. Eso no fue la primera vez. Inmediatamente o muy cerca después de la salida del Egipto, el pueblo de Dios se enfrentó con el mismo problema. Entraron en la zona de Marra, de la agua amarga, y la gente ya tenían esta experiencia murmurando, ser descontentos, y pedían: Moisés, cuentas. ¿Por qué no llevaste en este lugar y todo eso? Lamentablemente ellos no aprendieron de toda su experiencia hasta este momento. Y aquí en el desierto se encuentran ellos en una situación semejante. No hay agua, sequía, sed. Y yo no sé cuánto tiempo ellos de verdad estaban esperando sin agua. Muchas veces Dios permite la tentación, permite una prueba de nuestra fe, y muchas veces llegamos hasta una frontera de nuestra paciencia, hasta que pensamos ya no hay más salida, ya no, esta vez no vamos a salir, no se ve el éxito, no se ve una solución. Entonces en este momento interviene el Señor. Y aquí aprendemos que el pueblo de Dios se encontraba también en una situación semejante. Y Dios respondió positivamente. Ahora Moisés cumple con los órdenes del Señor, la roca se parta y la agua viva sale de esta roca, y todo el pueblo está satisfecho de su sed. Pero en este evento hay también una experiencia amarga para Moisés y para Aarón. Es una transgresión que ellos hicieron que lo costó la vida a los dos. ¿No puedes decirme algo más de esta situación, Raquel? Bueno, Moisés y Aarón ya eran ancianos. Ellos estaban cansados. Y una vez más el pueblo se dirige a ellos y les dice: queremos agua. Y ellos pierden la paciencia. Ellos pierden el dominio propio. Y eso es algo muy peligroso para cada uno de nosotros, porque cuando nos damos cuenta que estamos progresando espiritualmente, que quizá muchos de los defectos que teníamos están como bajo control, como que estamos progresando, que estamos avanzando, empezamos a centrarnos en nosotros mismos. Y ahora cuando el Señor le da la instrucción a Moisés y a Aarón y les dice: deben hablar a la roca, y entonces el agua vendrá. Cuando Moisés y Aarón se dirigen hacia el lugar que el Señor les había indicado, ellos dicen: ¿os haremos salir nosotros agua de la roca? 1, se asignan el poder. 2, golpean la roca. No hablan solo a la roca. Y no la golpea Moisés solo una vez, 2 veces. Segundo error: rompen el símbolo de que Cristo, su cuerpo, él moriría solo una vez. Y un tercer elemento muy significativo es que ellos se adjudicaron para sí mismos ese poder, el cual no estaba en ellos. Y por esa razón ellos no pudieron entrar en Canaán. A Aarón no se le permitió entrar y a Moisés no se le permitió entrar, a ninguno de los dos. Es increíble que Moisés no se enoja por primera vez. Tenemos Moisés en Sinaí y con las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y enojado él rompe esas piedras preciosas. Y bueno, de un punto de vista humano, esto parece muy grave, este tipo de comportamiento, de falta de paciencia.
pero Dios no lo carga eso como un pecado. Pero esta situación aquí sí, entendemos que aparentemente las cosas se ven muchas veces semejantes, igual, hasta se ven en una luz distinta, diferente, pero Dios conoce los propósitos, conoce los motivos de todas las acciones, y ella ya es el problema más grave en esta situación. En pregunta 5 dice, ¿por qué fue golpeada y herida la roca verdadera que es Jesucristo? Porque la roca es un símbolo de Cristo. La serpiente en ese sentido también un símbolo de Cristo. La serpiente debía levantarse en la cruz, y allá cuando miramos esta cruz, entonces recibimos nosotros una salvación y sanidad. Igual en la roca es Cristo, es el fundamento de la iglesia, pero debe ser herida, debe ser golpeada por el pecado, por el enemigo, porque de esta manera él podía sacrificarse. Nos gustaría leer una parte del testimonio aquí que dice, la roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Es muy importante entender que si tenemos sed, si tienes sed, hermano, hermana, si se sientes descontenta, si te sientes perseguida, malentendida, mordida por serpientes, dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, no importa dónde estás, hay una solución. La roca, nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el agua vida que puede refrescar nuestra alma. La próxima pregunta dice, ¿percibió Israel la roca espiritual? ¿Entendí Israel esta lección? ¿Este símbolo? Bueno, este símbolo era muy significativo por el hecho de que Jesús murió por quebrantamiento de corazón. Y cuando el soldado perforó su costado, salió agua y salió sangre de su corazón, lo cual es la prueba médica de tal quebrantamiento de corazón. Y eso se produjo por la agonía mental que el Señor Jesús sufrió al sentir la carga del pecado. Y esa tensión emocional y psíquica que sufrió le llevó a este quebrantamiento de corazón. Ahora, el pueblo de aquel entonces, la mayoría no lo comprendió. No lo comprendió porque él no correspondía a sus expectativas. No correspondía al plan que ellos tenían, de quién tenía que traerles salvación y qué tipo de salvación tenía que traer. Ellos no pensaban que ellos necesitaban salvación a nivel personal, sino que era una liberación del imperialismo romano, lo que ellos querían, una liberación del pecado. Eso estaba fuera de cualquier pensamiento que ellos pudieran tener al respecto. Y el problema de que el sacrificio de Cristo sea en vano para ti y para mí, es que yo no sea consciente de mi necesidad, que yo no sea consciente de mi pecaminosidad, porque entonces no voy a mirar la cruz. No voy a confrontarme con mis pecados y voy a confesarlos. Porque Noé y Aarón alcanzaron el perdón. El Señor los perdonó por la falta que ellos cometieron, pero tuvieron ambos que pasar por la muerte. Y en ese sentido es muy importante para nosotros que si hemos sido heridos por la serpiente, porque nos hemos separado de Dios, porque nos hemos cansado de caminar con Dios, porque Israel dijo, estamos hartos de este pan, estamos saciados de comer maná, no queremos más esto. Entonces, cuando nos cansamos, cuando nos fastidiamos, cuando no valoramos lo que Dios hace por nosotros y queremos un cambio de cualquier manera, abandonamos a Dios y caemos en la merced del campo del enemigo, y entonces las serpientes nos muerden. Y así caídos, moribundos, en la angustia, en la agonía de nuestra desgracia, tenemos que mirar a Jesús.
y tenemos que ir y beber de su agua para tener salvación. Así que el Señor nos ayude a vernos a la luz que Dios nos ve. Y la luz para tener una correcta comprensión de nuestra pecaminosidad es mirar la cruz. Exactamente. Si nos comparamos uno con otro, entonces podemos llegar a la conclusión que somos muy buenos. Pero comparándonos con la cruz, con Jesús, con su amor y perfección y ejemplo, entendemos que tenemos un camino largo en el desierto. Tenemos una pregunta más, pregunta número 7. ¿Terminó la vida de Moisés en el sepulcro? ¿Cómo terminaron Moisés y Aarón? Los ambos no fueron perfectos. Moisés demostró un ejemplo increíble adelante del pueblo. Es el amigo de Dios, ese amado, el único que podía hablar cara a cara con Dios. Entonces él tenía así un avance espiritual enorme, un desarrollo de carácter enorme, es un ejemplo, un símbolo de Cristo en muchos sentidos. Pero Aarón no fue una persona tal positiva. Podemos ver a Aarón en otras situaciones más problemáticas. Pero debemos entender que no importa qué vida tenemos nosotros, si nosotros no arrepentimos, si aceptamos este Salvador, si miramos a la serpiente, si no nos desanimamos, si no retrocedemos del camino del Señor, entonces la promesa de Dios son sí y sí, y podemos entrar en este Canaán celestial. Moisés no podía entrar en Canaán terrenal por el pecado que él cometió, por la falta de paciencia, por tener una ira humana en la obra del Señor, por no dejar las cosas en las manos del Señor y de las manos de Dios, pero llevar a cabo un milagro con su propia ira y deseo a demostrar al pueblo su posición. Y qué peligroso es esta situación. Entendemos que Dios nos quiere dar a todos un ejemplo, pero Moisés no se quedó en la tumba. Debemos entender que Dios sí lo llamó, lo resucitó. Y lo encontramos en la montaña de la transfiguración, juntos con Jesús, juntos con Elías. Encontramos que Moisés es un personaje ya muy importante, no solo en la tierra, pero también en el cielo, en el plan de la salvación. Encontramos también la conversación para su cuerpo, como el diablo quería impedir su resurrección, pero el Salvador interviene en esto y salva a Moisés. Y entonces entendemos que esta lucha va a ser un hecho para cada uno de nosotros. Entendemos que Dios no nos va a dejar, siempre se va a ocupar y preocupar para nosotros. Querida hermana, querido hermano, no te desanimes. Puede ser que nuestra vida es difícil, puede ser que enfrentamos serpientes en nuestra vida que nos muerden. A veces puede ser que nosotros nos sentimos secos espiritualmente y necesitamos la agua de nuestro Señor Jesucristo. No te desanimas, pide y el Señor te dará. Espíritu Santo es también algo simbolizado con la agua, con el fuego, con el viento. Espíritu Santo es que todos nosotros necesitamos. Y si Dios quiere,
Siempre podemos tenerlo si abrimos nuestro corazón, si dedicamos nuestra vida a Él. No te desanimes, dedica tu tiempo al estudio de la palabra del Señor y nunca vas a sentir una sed, pero vas a tener la oportunidad de ser una fuente de agua viva y podemos compartir esta experiencia con nuestros semejantes. Que Dios te bendiga y bienvenidos en nuestro próximo sábado aquí en el estudio de la Asociación General con nuestra escuela sabática. Amén.